Lo conocí acá, en el curso acá, yo no lo conocía. Dio un curso en el primer cuatrimestre. Estuvo, sí. ¿Estamos? Bueno, buenas tardes a todos, allá los virtuales, aquí presenciales, los fieles, el resto del pueblo fiel quedó aquí, pero hay presencial. Ahí entre los virtuales hay un par de parroquianos, de Cristo Obrero, Graciela y Mica, pero son vergonzosas y no se presentan. Bueno, vamos a comenzar un poco. Ya la primera clase fue una introducción al jubileo y sobre todo el propósito del curso, digamos, de estos encuentros, aproximarnos desde distintos caminos al misterio de la esperanza, ¿no? Hoy vamos a hacer una clase más a nivel antropológico, más filosófico, si se quiere. Vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. Cualquier cosa me preguntan y demás. Pero bueno, para comenzar, vamos a empezar con una canción que me olvidé poner la letra ahí en el PowerPoint, pero después la pueden buscar. Es una poesía de Jaime Dávalos, Tierra Sedienta, que la canta esta chica Maggie Cushen, bueno, una cantante ahora, hace poco estuvo en Santa Fe, pero bueno, la poesía y la música también, ¿no? Pero sobre todo la letra me interesa, tiene varias intuiciones. El objetivo de esta canción es tratar de, desde la fe, leer también cómo hay elementos del cancionero popular o de la cultura, no necesariamente canciones estrictamente católicas, pero sí de nuestro cancionero popular, que de algún modo también nos hablan de esto como una dimensión antropológica, humana, ¿no? No necesariamente ligada a la fe, aunque en nuestro caso, lógicamente, lo ligamos a la fe. Vamos a ver si se escucha. Tierra Sedienta, cantada por Maggie Cushen, la letra es de Jaime Dávalos. Estemos atentos a las palabritas, después comentamos. Tierra sedienta de andar, preguntaré a la noche si la encontraré. Y en los sausales oí una voz que decía: va dentro de ti. Y el río dice al pasar: no me dejes llorar. Solo el coraje de amar eterniza en la sangre la hondura del mar. A una estrellita fugaz le pedí: ¿a dónde tú estás? Siglos de luna y de sol, hoy mi sangre te espera sedienta de amor. ¿Dónde mi vida estarás? Alumbra mi oscuridad. Con estos ojos que son la lumbrera y el rumbo de mi corazón. Bien, es cortita la canción, si no se escuchó bien después la pueden buscar, capaz que en el próximo Power le pongo la letra, esta vez me olvidé, pero la poesía en sí condensa varias intuiciones lindas, ¿no? Indudablemente habla del amor humano, puede ser una pareja, ¿no? No queda del todo claro si la pareja a la que se refiere está viva o no, eso se puede interpretar, ¿no?
Pero bueno, hay varias intuiciones. Primero el nombre de la canción, Tierra Sedienta, ¿no? Una imagen del corazón, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Que tiene sed de Dios, ¿no? Al hablar de la esperanza, hablamos también de que hay en toda persona humana un anhelo de trascendencia y de plenitud que no logra saciar en este mundo, digamos, ¿no? Como dice San Agustín, famoso expresión de las confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, ¿cierto? Ese corazón inquieto como característica de la persona humana, ¿no? Hay una sed con mayúscula que no se sacia con los bienes de este mundo, ni siquiera con las experiencias más profundas, ¿no? Que nos puede dar la vida humana, hay como un anhelo o una sed superior, ¿no? Y dice la canción, preguntale a la noche, tierra sedienta de andar, primero, ¿no? Tierra sedienta y el caminar, ¿no? Un buen resumen de lo que es la persona humana, ¿no? Poéticamente. El corazón humano es tierra sedienta, pero también tierra en camino, ¿no? Tierra que canta, diría Atahualpa Yupanqui, ¿no? Preguntarle a la noche si la encontraré, ¿no? A la persona amada, a Dios, bueno, pongan ahí lo que quieran, ¿no? A la noche, la referencia a la noche también es significativa, y dice, y en los sausales oí una voz que decía, va dentro de ti. Entonces, el corazón humano es tierra sedienta en camino, que busca saciar esa sed, ¿no? Y se pregunta en medio de la noche, ¿la encontraré? ¿Encontraré la respuesta al gran signo de pregunta que es el corazón humano? Y dice que en los sausales se escucha una voz que decía, va dentro de ti. Entonces, si el hombre se pone en camino para buscar a Dios, como tierra sedienta que anda, que camina, es porque ya algo de Dios hay en el corazón humano, ¿no? Esta es experiencia que han expresado varios santos, ¿no? Particularmente San Agustín también, ¿no? Si busco a Dios es porque de algún modo ya algo de Dios, al menos una chispa de Dios hay en todo corazón humano, ¿no? Que nos pone en camino, ¿no? Y después, bueno, habla del coraje de amar. Solo el coraje de amar eterniza en la sangre la hondura del mar, ¿no? Pero la experiencia del amor como promesa de eternidad, ¿no? Esto de eternizar, ¿no? Después, referencia a la estrella, ¿no? A una estrellita fugaz le pedí me guiara a donde tú estás. Siglos de luna y de sol, hoy mi sangre te espera sedienta de amor. ¿Dónde mi vida estarás? Alumbra mi oscuridad con esos ojos que son la lumbrera y el rumbo de mi corazón. Bueno, fantástica la poesía, ¿no? En medio de la noche, la búsqueda, la sed y la mirada de la persona amada, en este caso, podemos decir de Dios, la mirada se convierte en lumbrera y rumbo. Y ahí hay dos dimensiones de la esperanza, ¿no? La esperanza como esa estrella que nos guía en la noche y que ilumina nuestro corazón, ¿no? La mirada de la persona amada se convierte en lumbrera y rumbo del corazón, ¿no? Bueno, simplemente como para comenzar con una canción de cancionero popular que la podemos leer desde estas claves de la esperanza, ¿no? Más allá de la motivación e intención del autor, ¿no? Pero bien, vamos con el PowerPoint a ver si se pasa. No, a ver. En esta clase vamos a... eso. A ver ahora. Ahí está, bien. Vamos a hablar más o hacer una especie de antropología de la esperanza, si se quiere, con algunos autores, particularmente tres. Marcel, Peggy y Byung-Chul Han. Bueno, ahora les voy a explicar quién es cada uno. Empezamos con Gabriel Marcel, que es este muchacho que aparece ahí, filósofo, dramaturgo, también músico, sobre todo en el fines del siglo XIX nace, muere en 1973, y filósofo que después se convierte al cristianismo, ¿no? No había nacido cristiano, después se convierte, entonces su filosofía está también muy animada por la fe, ¿no? De algún modo. Y él resume y se dedicó bastante al tema de la esperanza. ¿Por qué se dedicó a la esperanza Gabriel Marcel? Porque, bueno, él había estudiado filosofía desde una mirada muy intelectual, idealista. ¿Y qué pasó en 1914? Vino la Primera Guerra Mundial.
Y eso fue una crisis a nivel occidental, a nivel mundial, ¿no? Pero también a nivel personal para él y para su búsqueda filosófica, ¿no? Porque se dio cuenta que todo ese castillo que le había dado su filosofía estaba un poco en el aire, ¿no? Y no le daba respuestas al drama humano. Como no pudo combatir en la guerra por cuestiones de salud, lo mandaron a trabajar en la Cruz Roja, en una oficina que se dedicaba a buscar información sobre las personas desaparecidas. Imagínense, del 14 al 17, no había tanto elemento para saber si estaba muerta o no la persona. Entonces era un trabajo muy, muy duro, porque recibía a las familias llorando, sufriendo por la persona amada, y ahí empieza su búsqueda, ¿no? Primero se da cuenta que la formación filosófica que había recibido muy en el aire idealista, teórica, no le daba respuesta al drama humano. Y ahí se empieza a preguntar por el tema de la esperanza, también porque su mamá murió muy joven, entonces el tema de la muerte siempre como que fue una gran pregunta, ¿no? Y entonces él veía que el vínculo de estas familias que habían perdido, estaba desaparecido su ser querido, no se sabía si estaba vivo o muerto, pero el vínculo de amor permanecía igual. Y ahí empieza su búsqueda, ¿no? Y se pregunta por esta dimensión de la esperanza, ¿no? Y después, bueno, del desarrollo de su pensamiento, va a aproximarse a una definición de la esperanza y la define así. La esperanza es esencialmente, se podría decir, la disponibilidad de un alma tan profundamente comprometida en una experiencia de comunión como para llevar a cabo el acto que trasciende la oposición entre el querer y el conocer, mediante el cual ella afirma la perennidad viviente, de la cual esta experiencia le ofrece a la vez la prenda y las primicias. Bueno, es chino básico, pero escribe un poco difícil. Lindo, pero difícil. Un poco barroco para escribir así. Pero fíjense, concéntrense lo importante en las palabritas en negro, ¿no? La esperanza, lo decíamos ya en la clase anterior, en el encuentro anterior, nace de una experiencia de comunión, lo suficientemente significativa para que afirme esa perennidad viviente, ¿no? Hay un vínculo que permanece o que parecería que permanece más allá de la muerte, ¿no? Y esa experiencia de vínculo que supera la muerte, en la esperanza, le ofrece como las primicias, ¿no? El anticipo del reencuentro, podríamos decir. Entonces, no estamos físicamente con la persona amada, ¿no? Pensemos en alguien familiar o amigo que haya fallecido, ¿no es cierto? No estamos físicamente. Pero hay una experiencia de comunión que anuncia el reencuentro, podríamos decir, ¿no? Y eso tiene que ver con la apertura del corazón o la disponibilidad. O sea, solo tiene esperanza el que ama. Solo tiene esperanza y abre su corazón al horizonte de la esperanza el que tiene un corazón abierto, ¿no? Eso es la disponibilidad, ¿no? Y el que se compromete, el que se entrega, ¿no? Solo el que se entrega puede hacer esta experiencia de la esperanza, ¿no? Bien. A ver. Y otra de las dimensiones que va a insistir mucho Gabriel Marcel es la condición itinerante, o sea que estamos en camino. Su obra más importante se llama Homo Viator, prolegómenos a una metafísica de la esperanza, que Homo Viator en latín significa hombre que camina, ¿no? El hombre. Entonces, lo que plantea Gabriel Marcel, desde su reflexión, es que el camino, la peregrinación, diríamos nosotros, como el encuentro anterior, es una dimensión antropológica. O sea, toda persona humana, toda vida humana es un ponerse en camino, ¿no? Y en ese caminar hay un anhelo, una búsqueda de trascendencia, una apertura a algo más, a un horizonte más, ¿no? Y con eso tiene que ver la esperanza, ¿no? Y lo que plantea acá es que para poder vivir humanamente, para poder tener una sociedad estable, paradójicamente necesitamos conservar esta conciencia de que somos peregrinos. Esto, fíjense que en pleno siglo XX, pleno contexto de totalitarismo y demás, ¿no? Toda obra y estructura humana es limitada. Cuando se absolutiza lo relativo, caemos en la idolatría. Entonces, si yo absolutizo el dinero, eso es una idolatría. Si yo absolutizo el poder de un presidente, de un dictador, bueno, eso deshumaniza la vida en común. Entonces, para que haya una vida en común sana,
tenemos que recordar que todos estamos en camino hacia una plenitud que no logramos totalmente en este mundo. Y esa tensión de estar en camino nos hace reconocer como compañeros de camino y en definitiva como hermanos, ¿no? Entonces va a relacionar mucho la itinerancia o el estar en camino con la fraternidad. Bueno, y en este libro termina con una especie de plegaria, ¿no? Espíritu de metamorfosis, cuando intentemos borrar la frontera de nubes que nos separa del otro reino, guía nuestro gesto noble. Y cuando suene la hora prescrita, despierta en nosotros el alegre humor del caminante que ata su mochila, mientras detrás del cristal empañado se produce la eclosión confusa de la aurora. Bueno, difícil, pero fantástico. Fíjense los negritos, ustedes busquen las palabras negritas. Son palabras que van apareciendo, ¿cierto? El despertar, la aurora, recuerden, ¿no? Aurora, resurrección. Despertar, resurrección. Caminante, ¿no? Vida en camino, peregrinar. Entonces, esa experiencia no sé si lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Hay una poesía de San Juan de la Cruz, del Cántico Espiritual, ¿no? Que habla de, en un momento, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, dice Juan de la Cruz. O sea, ese momento a la mañana, vieron a la madrugada, que todavía es de noche, pero empieza a clarear, decimos nosotros, ¿no? Esa es la imagen que está usando, ¿no? En ese momento, en medio de la noche, ya se anuncia la resurrección, ¿no? Entonces, me pongo en camino porque sé que sale el sol, ¿no? Entonces, la esperanza es ese despertar que me permite descubrir que amanece la resurrección y ponerme en camino. Entonces, solo animado por la esperanza me pongo en camino. Bien, eso Marcel, lo pasamos porque es un poquito complicado. Sí. Francés. Nació y murió en París, sí. De la guerra, exactamente. Exactamente. Hay muchos pensadores que plantearon el tema de la esperanza porque fue el tema del siglo XX, digamos, después de las matanzas que fue la guerra, ¿no? Porque también atrás de las guerras mundiales se puso en crisis el modelo de la modernidad, ¿cierto? Que prometía que la humanidad iba a progresar indefinidamente, iluminada por la luz de la razón, toda la ilustración, siglo XVIII, XIX, el progreso técnico, la revolución industrial. Bueno, la humanidad iba a ir siempre creciendo, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Superando las enfermedades, superando la muerte, superando... Indudablemente algo no funcionó, que terminó llevando a la guerra, ¿no? Bueno, entonces ahí entra en crisis, porque también toda esa filosofía racionalista y demás de la ilustración terminó llevando también a sustentar discursos totalitarios, ¿no? Pero bueno. Sí, él se convierte de grande. Sí, a los 30 y pico años, creo que 33. O sea, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, venía la Segunda, antes de la Segunda. Sí. Sí, esto ya después, porque hay ya una influencia también cristiana, ¿no? Por eso, si bien a veces no se preocupen si no hay algo que no se entiende, siempre quedan cosas pendientes, tratemos de quedarnos con las imágenes, por lo menos. La intención no es hacer un estudio filosófico tan profundo, pero sí cómo ver que hay planteos a nivel antropológico, filosófico, que se acercan un poco a esto, ¿no? Y por lo menos quedémonos con estas imágenes que son lindas. La de estar en camino es una característica de la persona humana, ¿no? La vida es camino. Detenernos, la vida es proceso. Y si nos detenemos, bueno, dejamos de vivir, ¿no? En todos los órdenes. Y eso nos puede ayudar, ¿no? Este es un lenguaje más filosófico, que no cunda el pánico. Ahora pasamos a un lenguaje más poético, que también puede generar pánico, pero bueno, no importa. Vamos con Charles Péguy, poeta, ¿no? Él muere en la Primera Guerra Mundial, fíjense, en 1914. Es el poeta contemporáneo de la esperanza, ¿cierto? Él tiene, bueno, varias obras muy lindas, católico, ¿no es cierto? Su conversión es muy linda, ¿no? Porque, bueno, cuando relata su conversión, es el momento, si se quiere, culmen, más significativo de su conversión, cuando escucha cantar el Magnífica, creo que era en Notre Dame de París, bueno, en una iglesia,
fue una experiencia de belleza que lo cautivó y bueno, fue decisivo para su conversión, ¿no? Y bueno, tiene una obra, dentro de su obra poética, un libro que se llama así, El misterio del pórtico de la segunda virtud. Pórtico, recuerden, ya lo vamos a ver, es una imagen que es muy propia de la iglesia, ¿no? Lo habíamos hablado creo la otra vez, los pórticos se adornaban como signo y la meta del peregrino, ¿no? Entonces, los pórticos de la iglesia estaban adornados y en los pórticos de la iglesia se hacían representaciones, como si fueran los pesebres vivientes que hacemos nosotros, ¿cierto? A eso se llama misterio, ¿no? Era una representación pedagógica de la fe, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, el nombre, la segunda virtud es la esperanza, ¿no? Fe, esperanza, caridad, la segunda es la esperanza. Por eso es todo un libro de poesía que habla de la esperanza. Y la va a comparar, ya hablamos de caminar, de peregrinar, de aurora, de despertar. Ahora él compara la esperanza con la infancia, con la niñez. Dice, miren a esa pequeña, la esperanza, dice Dios, cómo camina. Está tan contenta y está tan segura de no cansarse jamás. Igualmente los niños beben el camino, tienen sed del camino, nunca tienen bastante, son más fuertes que el camino. Bueno, en el contexto de la obra, como que describe una procesión de Corpus, por ejemplo, y que van los niños correteando, ¿no? Esa imagen de ir correteando y saltando, jugando como los niños, es la imagen que usa para la esperanza, ¿no? Porque la esperanza anima una forma, podríamos decir, danzante de caminar, ¿no? Vieron que esa expresión aparece en San Pablo, alegres en la esperanza, ¿no? La alegría cristiana nace de la esperanza. No nace de que está todo perfecto en este mundo, no. Nace de que Jesús resucitó y caminamos hacia la Pascua, ¿no? Y eso nos sostiene para afrontar las dificultades y crisis que tenemos, ¿no? Por eso la alegría nace de la esperanza. Y la alegría de los niños tiene que ver con esto, ¿no? Que hace que su caminar sea así, a los saltitos, ¿no? Correteando, ¿no? Caminan como totalmente confiados, ¿no? Y bueno, y hace referencia a la sed también, ¿no? Tienen sed del camino, se alimentan, o sea, el mismo caminar implica que se van alimentando en el camino, o sea, como que la esperanza se va retroalimentando, ¿no? Y eso ahí está la fortaleza, ¿no? Bueno, una imagen simbólica con lenguaje poético, que bueno, capaz que alguno está más acostumbrado o no, pero son imágenes que nos ayudan a acercarnos a este misterio de la esperanza, ¿no? La esperanza tiene que ver con la infancia espiritual, lo decíamos Santa Teresita, ¿no? Este abandono, saber que nuestra vida está en manos de Dios. ¿Y por qué los niños juegan? Es lo ideal que los niños jueguen. Muchos niños hoy no juegan, ¿no? Por la injusticia, por la guerra, ¿no? Pero lo natural es que jueguen los niños. ¿Por qué? Porque tienen asegurado el acompañamiento, el cariño, el amor, el alimento de la familia, ¿no? Entonces ese descansar que el Dios Padre, para poder cantar y sostener el canto en el camino, bueno, ahí se juega un poquito la esperanza. Como que la esperanza por ahí no sé, yo lo veo niños asociada a la inocencia de no pensar en lo negativo. Eso es la esperanza, me parece, como tener esperanza no te... Claro. Como que los niños tienen esperanza siempre, no ven la parte negativa si no ocurre, o sea, no tienen una mentalidad como nosotros que claro. ya están como, bueno, ellos tienen la certeza de que están amados. Claro. Entonces, por eso le dan esperanza. No claro. porque no saben, sino porque tienen una certeza. Claro. Y que eso les ayuda a no centrarse solo en lo negativo, sino que prime lo positivo. Después vamos a ver un poco cómo la esperanza afronta la negatividad, no la niega, no es que la esquiva, sino que la atraviesa, ¿no? Y la supera. Pero sí, tiene que ver con eso, esa certeza de ser amado, propia de los niños, que hace que el foco, el centro, no esté en las preocupaciones, en los problemas, sino en saborear la vida, ¿no? Esto de beber el camino es saborear la vida, la sabiduría es eso, ¿no? La sabiduría es saber vivir plenamente, ¿no? Y sabiduría viene del sabor, ¿no? Saborear la vida. Después, no sé si lo puse, pero Peggy usa esa imagen de el que tiene esperanza duerme, dice, ¿no? Porque el insomnio es un signo de que pensamos que todo depende de nosotros y estamos con las preocupaciones, muy de los adultos, ¿no? Entonces, el que tiene esperanza
Duerme tranquilo, claro, porque sabe que Dios obra, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Que el sembrador siembra y sin saber cómo el sembrador, no sabe cómo, pero la semilla va creciendo, ¿no? Porque Dios va obrando. La esperanza tiene que ver también con eso. Y la imagen del niño es muy poderosa en ese sentido. Después fíjense, ¿no? Cuando la sangre se anuncia y comienza a subir lentamente al corazón, la joven esperanza, el movimiento de la esperanza. Cuando una sangre joven comienza a refluir hacia el corazón, como la joven savia de abril comienza a gotear, a apuntar bajo la dura corteza. Así se advierte, así se ve en el mes de la Pascua florida. Sí, en el mismo, sí. Creo, bueno, después lo voy a chequear, porque capaz que, pero creo que sí. O si no, el de los santos inocentes. Capaz que el santo inocente. Bueno, habrá que chequear. Porque hay varias obras. Estas tres misterios, ¿no? Están editados en un mismo libro. No lo traje acá, pero fíjense, habla de la joven esperanza, el movimiento de la sangre, ¿no? El movimiento de la sangre de la vida. Comparada con la savia de los árboles, ¿no? Comienza a refluir hacia el corazón como la savia de abril. Abril en el hemisferio norte es primavera, ¿no? Y abril es el mes de la Pascua florida, ¿no? Porque allá Pascua es en primavera, ¿no? Todo esto va a quedar en el PowerPoint, ya está subido ahí, así que después lo pueden revisar, ¿no? Pero fíjense, la imagen de la sangre joven, la esperanza es lo que rejuvenece, renueva el mundo también, ¿no? Como la primavera. Y esta referencia a la Pascua, ¿no? A la resurrección. Absolutamente nada de nada dura, sino por la joven esperanza, por la que siempre recomienza y siempre promete y garantiza todo. Garantiza el mañana al hoy, y esta tarde y este mediodía a esta mañana. Y la vida y la eternidad misma al tiempo. Bueno, la poesía de Peguy no es tan fácil, porque es un poquito densa, en el buen sentido, ¿no? Porque tiene mucha repetición y va y viene, como que no es la poesía más así fácil para leer. Pero centrémonos por lo menos en las palabritas en negras, ¿no? La esperanza renueva, implica el recomenzar, la promesa, la firmeza, la promesa que garantiza, la fidelidad que hablábamos, y este anuncio de la eternidad. O sea, si algo permanece, es porque en definitiva está sostenido por Dios, ¿no? Y por la promesa de Dios. Bien. A ver, cualquier cosa, si hay que explicar algo, me frena, no hay ningún problema. Ahí vemos una imagen de Jesús con los niños del centro Aletti. Ahí están los datos de quién hizo esa pintura. Fíjense los niños alrededor y el resucitado mostrando las llagas, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos la resurrección, ¿no? La vida nueva, la esperanza nace de ahí, de las llagas del resucitado. Y dice Peguy, ¿qué haría uno, qué sería uno, Dios mío, sin los niños? Esa seguridad que tienen, y que es la seguridad misma de la esperanza, esa voz del paraíso, porque tienen una promesa, una secreta seguridad interior, juventud del corazón, esperanza, infancia del corazón. Bueno, nuevamente, la imagen de la infancia, la certeza interior, la promesa, y la esperanza como una voz del paraíso, ¿no? Que ese canto, si se quiere, que resuena en el corazón y que sostiene nuestro caminar, podríamos decir, ¿no? Todas imágenes muy significativas de la esperanza, ¿no? Bien, ya vimos Marcel, ya vimos Peguy. Que no cunda el pánico, si no se entiende algo. Ah, no, queda una más de Peguy, perdón. Esa imagen está en el claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos, en España. Una imagen románica, que es los discípulos de Maús. La particularidad es que este Jesús, ¿no es cierto?, tiene, siempre que aparece en el arte sacro, ¿no? La aureola con 3 rayos es Jesús. Solo Jesús usa esa aureola, ¿no? Las aureolas las usan los santos, ¿no? La Virgen, pero la aureola con esos 3 rayos, no me acuerdo ahora el nombre,
es el signo de Jesús, ¿no es cierto? Una imagen, si se quiere, de la cruz, pero con el sol al mismo tiempo, o sea, un resumen de la Pascua, ¿no? Cruz y resurrección, ¿no? Pero solo Jesús usa esa aureola. Entonces es un modo fácil de identificar, porque a veces uno ve tanto y dice, bueno, ¿cuál es Jesús de todo esto? Bueno, si tiene esa aureola, es Jesús. Y aparecen los dos discípulos, ¿no? Que van hablando por el camino. Jesús es compañero de camino, Él es el camino. Él es al mismo tiempo la meta que se hace camino y que se hace compañero del camino, ¿no? O sea, Él es el camino hacia el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Evangelio de Juan. Él es la meta, porque en el cielo también lo espera Jesús, ¿no? Misterio de la Trinidad. Pero al mismo tiempo también es compañero del camino, ¿no? Y se ve tan lindo en el relato de los discípulos de Maús. La particularidad, esto está en España, ¿no es cierto? Aparece Jesús con una alforja de peregrino y en la alforja aparece la vieira, la ostra, que después vamos a ver que es el signo del camino de Santiago y de todos los peregrinos, en definitiva, ¿no? Todos los que caminaban a Santiago de Compostela, para demostrar que habían caminado, se llevaban un recuerdo, como hacemos nosotros que vamos a Córdoba y nos traemos una piedrita. Bueno, esto servía también porque el peregrino tenía un estatus de protección especial para ser recibido en los albergues y para ser... entonces tenía que demostrar y que había cumplido con la penitencia, en el caso de que sea por penitencia, ¿no? La peregrinación. Entonces se traían o un documento que certificaba que habían llegado, en la Compostela, o también la vieira, que es un bichito del mar, digamos, como una ostra, si quiere, muy propia de las costas de Galicia, que, bueno, a partir de eso se convierte en una imagen de todos los peregrinajes, ¿no? No solo de Santiago, sino sobre todo de Santiago, ¿no? Por eso, en el camino a Jerusalén, el símbolo era la palma, ¿no? Por el saludo a Jesús en Jerusalén. En el camino a Roma, el símbolo son las llaves de Pedro. En el camino a Santiago, la vieira, o la ostra. Que la ostra nos recuerda la imagen de Jesús que habla del reino de Dios como una perla escondida de gran valor, ¿no? Entonces, una hermosa imagen, ¿no? Del peregrino lleva esa vieira, porque en definitiva va camino al tesoro del reino, ¿no? Es un peregrino del reino, ¿no? Y por eso se usa también en el bautismo muchas veces. El bautismo a veces se bautiza con esa vieira, digamos, recordando el tesoro del reino, ¿no? La perla preciosa del reino. Una linda imagen, ¿no? Bueno, por eso a los que peregrinaban a Jerusalén les llamaban los palmeros de las palmas, ¿no? A los que peregrinaban a Roma, los romeros, o la romería, de ahí nace la expresión romería, que después se usó para otras cosas. Y a los de Santiago, si bien a nosotros nos era un poco raro, pero los concheros, ¿no? Pero bueno, refería a la vieira, ¿no? Claramente. Bueno, fíjense, aparece Jesús con las características de peregrinos, ¿no? Nosotros, dice Peguín, simples viajeros, pobres viajeros, frágiles viajeros, viajeros precarios, caminantes eternos, que entramos en la vida y enseguida salimos. Gracia única, riesgo de que desgracia. De nosotros frágiles depende que la palabra eterna resuene o no resuene en los corazones que se quiebran, se conserva, se alimenta una palabra que no se quebrará nunca. Bueno, muy significativo también la referencia de Maús, ¿no? Dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba Jesús, ¿no? Entonces, somos peregrinos, frágiles, ¿no? La intemperie como imagen de la vida humana, ¿no? El peregrino no sabe si va a llover, si camina igual, digamos, va, porque va confiando, ¿no? En definitiva, lo sostiene la confianza, la experiencia de la providencia, la experiencia de la fragilidad. Somos simples viajeros, pero caminantes eternos, frágiles, pero hacia la eternidad, ¿no? Pero la eternidad que ya está presente en nuestro corazón ahora, por medio de la palabra. Y llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Nuestros corazones frágiles que se quiebran, resuena la palabra que nunca se quebrará. En nuestro corazón infiel se conserva la fidelidad con mayúscula de la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
nuevamente esa referencia a la fragilidad, pero también a la presencia de Dios en lo profundo de la fragilidad humana también, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito más extenso a el libro último, recién salido de este muchacho, que es coreano, mitad alemán, ¿no? Bueno, alemán, sí. De familia coreana, después estudió en Alemania. Yu Chung Han, no sé si se pronuncia así, tiene varios libros, es como el filósofo de moda ahora, digamos, más, sobre todo libros de divulgación, o sea que no son relativamente accesibles para leer, a eso voy, ¿no? No un libro de filosofía así de pura y dura, ¿no? Entonces tiene varios libritos, sobre todo que critican el mundo contemporáneo o el neoliberalismo y demás. Pero bueno, amén de eso, en el último tiempo empezó a sacar libros ya en otro tono. Sacó uno sobre la vida contemplativa, el tema de la importancia de la contemplación, y este es de 2024, recién salido del horno, todavía no se editó en Argentina, y habla de la esperanza. Entonces, que uno de los filósofos de divulgación contemporánea más reconocidos hoy empiece a hablar de estos temas, bueno, es significativo. Él vive en Alemania, sí, vive en Alemania, sí. Bueno, vamos a ver por lo menos algunas cosas, ¿no? Después hay un videito, yo fui sacando, van a ver que fui recortando pedacitos de un video en YouTube que me resumió un poco el libro para facilitar, ¿no? Pero después hay videito de YouTube y si no se puede conseguir el libro, es bastante accesible, menos algunas partes que son un poquito áridas, pero bueno, lo interesante de esta clase, si bien va a ser tal vez un poquito la más difícil, si se quieren, en algunos contenidos, es tratar de ver que se puede hablar de la esperanza como una dimensión de lo humano, ¿no? Y como una característica que me une a toda persona humana y a toda búsqueda religiosa, y lo podemos hablar también con otra religión y con alguien que tal vez no se reconoce cristiano, pero puede reconocer esta sed, esta búsqueda de trascendencia en el corazón, ¿no? Como dice Paul Celan, mientras aún le quede luz a la estrella, nada estará perdido, nada, ¿no? Nuevamente la imagen de la estrella, ¿no? Bien, vivimos en la sociedad del miedo, dice Han, ¿no? La angustia que genera el futuro, la incertidumbre, los cambios vertiginosos en la cultura contemporánea, ¿no? Está un poco de moda el apocalipsis, ¿no? Siempre se anuncia que va a venir un momento de autodestrucción, que es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, atrás de este síntoma, ¿no? De negatividad tal vez absoluta, está esta pérdida de la esperanza, ¿no? Porque solo con la esperanza se puede recuperar la vida, ¿no? Y solo con la esperanza podemos vivir plenamente y que nuestra vida no se reduzca a la mera supervivencia, ¿no? A un arrastrar la vida, ¿no? A una supervivencia mediocre, si se quiere, ¿no? Este clima de miedo mata la esperanza. Fíjense que decíamos, ¿no? Esta confianza, esta certeza interior que me permite dormir tranquilo de la esperanza, bueno, lo contrario es el miedo, ¿cierto? Que paraliza. La esperanza pone en camino, el miedo paraliza, empantana, bloquea. Lleva a un ambiente depresivo de angustia, de resentimiento, que está minando la democracia en Occidente, ¿no? No pasa solo en Argentina, ¿no? Se alimentan populismos de derecha, ¿no? La polarización, la disolución social, el individualismo, la insolidaridad, ¿no? Se está destruyendo ese zócalo común que fundamenta la vida en comunidad, la vida en sociedad. No solo pasa acá, ¿no? Hay una dinámica de embrutecimiento también, ¿no? Y bueno, él dice un poco, estos síntomas tienen que ver con el régimen neoliberal. Bueno, vamos, para no entrar tanto en lo político, ¿no? Pero un modelo que pone su acento solo en la optimización de los recursos, la optimización económica, lleva al individualismo y a la disolución, ¿no? Y a la pérdida de esperanza, ¿por qué? Porque decíamos que la esperanza nace de la experiencia de comunión. Entonces, si tengo una cultura individualista, eso va a dificultar la esperanza, ¿no? Si vivimos aislados, hoy se habla de un aislamiento colectivo, ¿no? Hay una apariencia de vida en sociedad, pero estamos juntos, pero no estamos. Cada uno también tenemos lo suyo, estamos con el celular y demás, ¿no? También esta presión por rendir, ¿no? Esta autoexplotación a la que lleva el neoliberalismo. Bueno,
esta auto-optimización que lleva a enfermarnos, ¿no? Porque tenemos miedo al fracaso, porque el único éxito único éxito que se nos vende es el éxito económico, digamos, ¿no? Y si no, tu vida no tiene sentido. Bueno, son esas dinámicas que están en el trasfondo de nuestra cultura, ¿no? Y también el miedo se convierte en una herramienta de dominio. Este clima, ¿no?, de incertidumbre, de miedo, lleva al miedo a pensar, ¿no? Y genera personas dóciles, masificación, y eso alimenta también los populismos, ¿no? Solo el pensamiento abre las puertas de lo distinto. Entonces, lo que voy a plantear es que la esperanza nos ayuda a pensar, ¿no? Que está muy ligada a un pensamiento que no es mera inteligencia. Vieron que ahora está el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Acá hace una diferencia entre la inteligencia artificial, si bien es una expresión un poco tramposa, ¿no? Porque estrictamente es un gran cúmulo de información, bueno, que logra unirse y analizarse muy rápidamente, pero bueno, la inteligencia es mucho más que eso. Pero bueno, el pensamiento es mucho más incluso que una inteligencia. Lo que plantea es que es esencial al pensamiento lo afectivo, ¿no? Y la esperanza ayuda a abrir el corazón. ¿Se acuerdan esa expresión que usó el Papa, ¿no? Mente abierta, corazón abierto, gracias a la esperanza, ¿no? Y la esperanza es lo que evita que nos conformemos, porque estamos en camino y no nos quedamos empantanados en una situación, ¿no? Si el miedo dificulta la vida comunitaria, la esperanza es la que produce comunidad, ¿no? Nace de la experiencia de comunión y alimenta la comunidad, se alimenta mutuamente, ¿no? Si hay miedo, no hay libertad, ¿no? Se niega el lenguaje, se cierra el horizonte narrativo y se cierran las puertas de lo nuevo. En cambio, la esperanza implica esa disponibilidad, esa apertura a la novedad, ¿no? A un horizonte de sentido, a abrir los ojos al futuro. Por eso es necesario sostener la esperanza también a nivel político, lo va a plantear, ¿no? Para no resignarnos y ser que la esperanza sostenga la alternativa, ¿no? Y sea catalizador de lo nuevo, ¿no? Bueno, ahí plantea lo mismo que plantea Marcel, es que la esperanza, sobre todo la esperanza con mayúscula, trascendente, se revela de modo especial en los momentos de mayor crisis, ¿no? En la oscuridad más profunda, por contraste, por claroscuro podríamos decir, ¿no? Por contraste, la gracia y la esperanza se revelan a veces en momentos de profunda oscuridad. Y ahí se pone de manifiesto la dimensión trascendente de la esperanza. No es un mecanismo psicológico de autocontrol de las emociones y de las angustias de la vida. La esperanza de la que estamos hablando es más. Porque en definitiva es un don de Dios, decimos los cristianos, ¿no? Y ahí uno lo experimenta, cuando no responde a mecanismos psicológicos, sino que viene de otro lado, se recibe, ¿no? Bien. Y ahí hace la diferencia, que es la que hace también Gabriel Marcel, entre esperanza y optimismo, ¿no? El optimismo de autoayuda, ¿no? De esto de decir, bueno, vos podés hacer todo, vos tenés la herramienta para conquistar el mundo y vos solo podés. Bueno, el optimismo, ese optimismo ingenuo, si se quiere, ¿no? Niega o evita la negatividad, ¿no? En cambio, la esperanza asume la negatividad. Hay injusticia, hay mal en el mundo, ¿no? Y la trasciende, ¿no? Este todo saldrá bien ingenuo del optimismo no está abierto verdaderamente a lo inesperado, ¿no? Que nunca sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y no está abierto a la novedad, de una temporalidad cerrada, en cambio la esperanza está abierta al futuro, ¿no? Este optimismo ingenuo no está en camino a ninguna parte, es como una posesión, en cambio la esperanza se lanza hacia el futuro, hacia lo incierto, hacia lo novedoso, y solo con la certeza del amor podés lanzarte hacia lo incierto, hacia lo novedoso, sin tener vos el control y hacerlo cantando. ¿Qué ejemplo, por ejemplo, sería optimismo contra esperanza? Bien, fantástico. Nos pasa en la vida cotidiana de cura, por ejemplo, ¿no? El acompañamiento a alguien en una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad. Vieron que con la enfermedad, como con la muerte, o con pérdidas grandes, sobre todo si estamos hablando de una enfermedad, por ejemplo, terminal, hay que hacer un proceso de duelo, ¿no? Y el proceso de duelo tiene sus etapas, ¿no es cierto? La negación, la evasión,
primero esquivarlo, ¿no? O negarlo, después el momento de tristeza y después uno empieza a salir del duelo cuando asume y resignifica. No niega ni esquiva la realidad, la asume, tengo esta enfermedad, se murió este familiar, pero empiezo a ver el pasado de otro modo. Y eso es lo que me da la esperanza, ¿no? Un optimismo ingenuo diría, no, bueno, está todo bien, acá no pasa nada. Vieron como esperando la carroza. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Después, si bien lo caricaturizamos un poco, ¿no? Pero la esperanza implica asumir, por ejemplo, estoy en un proceso de enfermedad terminal o de la muerte de un familiar, no esquivarlo, no negarlo, pero sí atravesando ese quebrada oscura, diríamos, ahí se hace la experiencia de que existe la posibilidad de que ahí no sea el final, ¿cierto? Se enciende la chispa, la estrella de la esperanza en lo profundo de la noche. No lo puede entender el que no lo experimentó, eso también hay que decirlo. Estamos hablando de un misterio en definitiva, ¿no? Pero pasa lo mismo con la fe, ¿cierto? Pero hacer esta experiencia, y no se explica como mecanismo psicológico, porque capaz que está en una situación verdaderamente desesperada, ¿no? Vieron como dice la Biblia, ¿no? Esperando contra toda esperanza, ¿no? La esperanza con mayúscula que estamos hablando de esta presencia de lo trascendente y que no se explica como mecanismo. Entonces, implica asumir la negatividad y no esquivarla, ¿no? Implica realismo, digamos, ¿no? No es decir, bueno, acá está todo bien, digamos, como un optimismo angelical o un angelismo, ¿no? Que en definitiva es una evasión, un esquivar los problemas, ¿no? Esto implica asumirlos profundamente, sumergirse en lo profundo del drama humano, y en lo más profundo de nuestro corazón y del drama humano, ahí está presente Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo hombre. Esa es la respuesta en cristiano, ¿no? Y Dios asumió el drama humano, y hay esperanza porque hay resurrección. Si no, no hay esperanza, ¿no? Eso ya lo decimos nosotros en cristiano, ¿cierto? Bien. Bien, acá compara que este optimismo ingenuo y pesimismo tienen un poco una dinámica similar, ¿no? Que es el fatalismo. No hay apertura a la novedad. O sea, todo está bien, todo está mal. Los dos extremos, en el fondo, se terminan tocando, ¿no? Pero no hay verdadera apertura a la novedad, que lo difícil de la apertura a la novedad es la apertura a la libertad y a la incertidumbre, o sea, a las cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Pero no es un fatalismo, no pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Esa es la novedad, es el horizonte. La esperanza implica esa apertura a un montón de horizontes posibles. En cambio, el optimismo ingenuo o el pesimismo radical terminan como encajonando el futuro en todo positivo, en todo negativo. Y en definitiva es una ilusión. En cambio, la esperanza está un poco en el medio, sostiene también una mirada positiva de la vida, ¿sí? Me permite cantar mientras camino, pero afrontando las piedras del camino, que están también. Sí. Acá agregué algunas cositas que les digo. No, todo lo que aparece ahí es parte del libro, sí. Hay muchas cosas de cristiano acá, digamos. Yo ya hablar de resurrección de Jesús, eso ya no lo dice, pero bueno. No sé, pero que está muy cerca, sí. Sí, no sé. Ese es el diagnóstico que él hace. Sí. Creo que compartimos plenamente el diagnóstico muy realista. Lo que a mí me surge como interrogante es, todo esto no es casual, es una política que está elaborada desde algún lado, o sea, nos quieren sacar la esperanza porque entonces somos más manejables, pasamos a ser un bien de consumo, un número. Sí, bueno, el planteo que hace Han va en esa línea, ¿no? La masificación, la deshumanización. ¿Cómo dijiste el aislamiento? El aislamiento y el individualismo. El aislamiento aislamiento colectivo. colectivo. Eso lo dice otro pensador que se llama Eric Sadin se escribe. Aislamiento colectivo. Hay una ilusión de vida comunitaria. Y ese es el drama. Porque la esperanza, decimos, nace de la experiencia de comunión. Si algo quiero que quede claro en estas 4 clases es eso, que sin amor no hay esperanza. O sea, sin vínculo de comunión, entonces, si queremos que
florezca la esperanza en el corazón humano y la vida en sociedad, tenemos que favorecer experiencias significativas de comunión. Y esto en la vida parroquial, ustedes son de distintas parroquias, ¿no? No hay otro camino de evangelización que no pase por la comunidad. Si nosotros nos generamos una comunidad que se quiera, que se trate bien, que no haya maltrato, no vamos a poder ser verdaderamente testigos de esperanza como iglesia, ¿no? Y no va a haber una mirada esperanzada si no vivimos bien con los demás, ¿no? A nivel familiar y también a nivel eclesial, ¿no es cierto? Bien. Perdón, padre, Sí. la conclusión es que la esperanza nos pone en camino como pueblo. Exacto. Individualmente no me puedo entender esperanzado, sino como parte de un grupo mayor. Fantástico, exactamente. Vieron que sínodo, la palabra sinodalidad, es caminar juntos, ¿no? Una imagen de la iglesia, ¿no? Que refiere a esas caravanas de comerciales o de peregrinos que atravesaban el desierto. Y nuestro mundo contemporáneo se parece mucho al desierto, ¿no? Social, político, ¿no? Y necesitamos caminar juntos siempre, ¿no? Por una necesidad antropológica, pero también porque es la identidad de la iglesia. Y solo como pueblo peregrino marchamos cantando, ¿no? No es un canto solitario, ¿no? El aislamiento lleva a la dispersión centrífuga, ¿cierto? En cambio, la esperanza genera el movimiento contrario, ¿no? Centrípeto sería, ¿no? La esperanza aglutina, ¿no? Genera fraternidad, genera comunión, ¿no? Y eso pasa, es una imagen tan linda y tan sencilla. Vamos peregrinando a Guadalupe, vamos peregrinando a Luján, o a donde sea, y estamos cansados, y uno se pone a cantar, y ponemos a cantar todo y nos olvidamos del dolor de piernas, ¿no? Esa imagen tan sencilla y tan linda, bueno, eso es la esperanza, el canto que sostiene nuestro caminar, no mi caminar. Bien. Él por eso acá lo plantea, que esto es algo de Marcel, que lo retoma Han, el sujeto de la esperanza es nosotros, ¿no? Y de ahí nace una acción verdaderamente transformadora, ¿no? Fíjense que esta moda de la autoayuda o del pensamiento positivo o el optimismo ingenuo es parte del mercado individualista. Yo te vendo algo a vos que te va a hacer bien a vos, a tu bienestar individual. Y después termino deprimido porque al final la plenitud no pasa por ahí, sino por los vínculos humanos, ¿no? Entonces, la gran crisis de salud mental de hoy tiene muchos factores, ¿no? Que indudablemente uno es esto, ¿no? Porque estamos hechos para el amor, estamos hechos para el encuentro. Y si no tenemos experiencia significativa de comunión, nos enfermamos. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Bien. Fíjense, privatiza el sufrimiento, aísla al yo. Fíjense, estos planteos de autoayuda. Tus males dependen solo de vos solucionarlo. Es una mentira, porque en tus males estamos todos interconectados. Niega los dramas sociales, la injusticia social. Estamos todos conectados. Entonces, o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Y ese planteo individualista de la autoayuda niega los males estructurales, las cuestiones sociales que hay atrás también. Si hay injusticia social, si naciste en la pobreza, si no recibiste comida a tiempo, no es porque no leíste el libro de autoayuda. Y por más que leas el libro de autoayuda, indudablemente hay otras variables que se están esquivando desde ese planteo individualista, ¿no? Bien, acá a veces nos puede sonar la esperanza que no tiene nada que ver con la acción, pero en verdad la esperanza es lo que verdaderamente inspira la novedad, ¿no? Y una acción transformadora. Porque nos da un horizonte de sentido, ¿no? Que es lo contrario al consumismo, lo hablamos la vez pasada, ¿no? El consumismo atrofia el deseo, ¿no? Ofrece ilusiones o placebos de felicidad. Así, bueno, la felicidad va a estar en este bien, lo compro. Inmediatamente que lo compré, me doy cuenta que necesito otro. Y por eso funciona el consumismo, ¿cierto? Entonces, el marketing funciona así. Hay que venderte felicidad, no dártela, si no, no consumiría. Y sostenerte siempre una insatisfacción constante, ¿no? Y ese consumismo atrofia el deseo. La esperanza, en cambio, amplifica el deseo y el corazón, ¿no? En cambio, el consumismo te deja en el presente. Y eso estrecha el horizonte, ¿no?
Es un presente constante, circular, si se quiere, de necesidad y satisfacción, ¿no? Es como Sísifo, ¿no? Este que subía la piedra, ¿no es cierto? Y apenas estaba por llegar, vuelve a caer, ¿no? Constantemente. Y el consumismo, para que funcione, necesita eso, que nunca lleguemos, ¿no? Que siempre seamos Sísifo para vendernos algo nuevo, ¿no? Bien. Y ahí habla la imagen de sueño, ¿no? Que está muy buena para hablar de la esperanza. La esperanza es lo que nos permite soñar, pero no los microsueños aislados, insípidos, sino los sueños grandes. Soñar a lo grande, que significa soñar juntos, ¿no? Entonces va a ser una diferencia entre los sueños, el soñar despierto de la esperanza y los sueños nocturnos, que serían como las pesadillas. Entonces los sueños nocturnos nos dejan mirando el pasado, en la negatividad solamente. En cambio, la esperanza es un sueño, soñar despierto nos permite soñar con otros, ¿no? Bueno, seguimos, pasamos un poquito así no se nos va el tiempo. Después lo pueden ver, ¿no? Fíjense acá el planteo de Martin Luther King, que aparece ahí en la fotito, ¿no? Con esta fe seremos capaces de tallar en la montaña de la desesperación una roca de esperanza. ¿Se acuerdan del discurso famoso de Luther King, no? Que yo tengo un sueño, ¿no? Dice. Famoso, ¿no? Ese es el que se convirtió en un sueño colectivo. Los profetas son los que hacen presente por medio de su predicación, de su vida, el sueño de Dios. Que habíamos dicho, el sueño de Dios para la humanidad es el reino, ¿no? Que vivamos como sus hijos, como hermanos, que se consume la fraternidad plena entre nosotros. Ese sueño se despierta como chispa en el corazón del profeta, lo anuncia, ¿no? Y se hace sueño comunitario. Pero fíjense lo que plantea. Lo vamos a tallar en la montaña de la desesperación, una roca de esperanza, ¿no? O sea, desde lo profundo de la dureza, de la injusticia, de las situaciones difíciles, vamos a esculpir la esperanza, asumiendo la dureza de la vida, no negándola, pero haciendo de esa roca deforme una obra de arte, ¿no? Entonces, asume la negatividad, no la esquiva, ¿no? La esperanza inspira también la acción, los sueños comunitarios y la acción también comunitaria. Y bueno, acá plantea también del potencial utópico, o sea, de lo revolucionario que es este planteo de la esperanza. Este soñar que no es el nocturno, individualista, cerrado en lo distinto y ligado al pasado, sino un soñar despiertos, participativo y abierto a la novedad, ¿no? Bien, bueno, esto lo pasamos, después lo pueden ver un poquito, ¿no? ¿Qué nos salva de la desesperación absoluta? Fíjense que esto lo plantea un filósofo contemporáneo, ¿no? Lo está diciendo el Papa Francisco. La esperanza que germina al borde del abismo y que se enciende en las tinieblas más profundas. Como esas plantitas que están ahí creciendo, ¿no? Los arbolitos al borde del precipicio, ¿no? Bueno, una imagen también significativa de la esperanza, ¿no? Bien, acá aparece Hebel, la esperanza como un estado espiritual, ¿no? No es un mero sentimiento, sino como un estado que subyace, ¿no? Que le da la tonalidad a la vida. Y que puede ser o la angustia, para algunos filósofos, bueno, para estos es la esperanza. No la angustia, sino la esperanza. Bueno, pero, en fin, lo importante es que es una dimensión espiritual, la esperanza, no se reduce a un mecanismo psicológico, y que se convierte en aquello que le da la tonalidad o el acento a toda la vida, a mi modo de pensar, a mi modo de relacionarme con los demás, de actuar y demás, ¿no? Y que tiene que ver con el sentido, como aparecía en esa imagen, ¿no? De la lumbre. Tu mirada, tus ojos, son la lumbrera y el rumbo de mi corazón, ¿no es cierto? Bien, bueno, todo esto lo pasamos porque es medio difícil, porque aparecen estos muchachos que hablan difíciles, Nietzsche, Heidegger y demás. Lo importante es que hay filósofos que plantean que el tono de la vida humana es la angustia, porque está encerrada en el yo, y acá contraponen que en verdad es la esperanza, y que solo se descubren en nosotros. Ese es un poco lo que plantea ahí, ¿no? Bien. Y ahí vuelve a Marcel, ¿no? Quien tiene esperanza se trasciende a sí mismo. Fíjense, habla de las tres virtudes del hogar. Fe, esperanza y amor, ¿no? Que es lo que nos permite salir de la cárcel, del laberinto del yo.
Quien no puede dejar de pensar únicamente en sí mismo, no puede amar y por ende no puede tener esperanza. Ahí podemos resumir un poco el planteo central de él. Y hablando de laberinto, estamos usando un poco el arte sacro para ayudarnos a pensar, también a vivir la fe. Vimos la vez pasada un poco algunas imágenes del peregrinar y demás. El laberinto se usó en la Edad Media en varias iglesias, catedrales, sobre todo en Europa, ¿no? ¿Y qué simboliza el laberinto? ¿Qué les parece que puede simbolizar? La vida misma. Dijimos, la vida es camino, pero nunca dijimos que la vida era un camino en línea recta, fantástico, llevado por los ángeles. No, señor, la vida tiene una dimensión laberíntica, podríamos decir, ¿no? Y bueno, asume la espiritualidad cristiana y el arte cristiano la mitología griega de Teseo. ¿Se acuerdan que en la isla de Creta mata al Minotauro, que estaba en lo profundo de un laberinto? ¿Y cómo sale Teseo del laberinto en mitología griega? ¿Con el hilo de quién? De Ariadna, de la muchacha. De su esperanza. O sea, ¿qué es la esperanza? El hilo de Ariadna, que me permite afrontar el laberinto de la vida. El hilo rojo de Ariadna. El hilo del amor. Ahí se resume un poco. Por eso, la vida tiene laberintos. No negamos la negatividad de la vida. Pero asumimos y descubrimos que hay un hilo de Ariadna. A partir de un vínculo con la persona amada, se enciende la esperanza que me ilumina. En la mitología griega de Ariadna, la más famosa es la del hilo, pero algunos dicen que le dio como una corona resplandeciente que la iluminaba. Bien, otra imagen hermosa de la esperanza, que se convierte en estrella, ¿no? En lumbre que ilumina. Si a alguien le interesa y conoce Tolkien, la obra de Tolkien, le pueden preguntar más al padre Alexis, que conoce mucho, pero en un momento el Señor de los Anillos, una de las elfos, esta especie de ser angélico, le da un frasquito a Frodo, que van a cumplir esta misión difícil, ¿no? Un frasquito que encierra en ese frasquito la luz de una estrella. Y ese frasquito lo lleva bien cerca de su pecho. Y en el peor momento del camino, cuando una araña enorme, nada menos, lo quiere morfar, saca y se enciende la luz. Ese frasquito con la luz de una estrella, una imagen del corazón esperanzado, ¿no? Que en lo más profundo, porque solo lo tuvo que usar ahí, en lo profundo del abismo, ahí, en la tela de araña, ahí, en el laberinto, en lo profundo del laberinto, ¿no? Bueno, vemos varios laberintos de iglesias. Esto, el más antiguo y más famoso, en Chartres, se escribe Chartres, algo así se pronuncia, es muy famosa por los vitrales, ahí con un azul muy particular. Pero bueno, tiene este laberinto ahí cerca del transepto, ¿no? Donde se unen ahí las naves. Y fíjense que el laberinto simboliza la vida humana. Se hacía sobre todo en lugares de peregrinación. Los peregrinos lo hacían a modo penitencial, caminando o de rodillas, sobre todo de rodillas. Y termina, el laberinto normalmente tiene una forma también cruciforme, ¿no? A veces en el centro le ponían algún simbolismo. Antes estaba la imagen de Teseo y el Minotauro. Después se sacó o se borró. Pero esta imagen cruciforme del laberinto significa que lo que me saca del laberinto del egoísmo, de la autorreferencialidad, de la insipidez, del encierro y del aislamiento, es el amor, o sea, la cruz, la vida entregada. No hay salida del laberinto humano, no hay respuesta al signo de pregunta del corazón humano si no está en la cruz. O sea, la cruz es sabiduría, ¿no? Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Es más sabia que ¿cómo se llama? La ignorancia, no es la ignorancia de Dios, no. La necedad de Dios, que es más sabia que los sabios de este mundo, ¿no? Ahí está, solo se sale del laberinto, en definitiva, gracias al hilo de Ariadna del amor, ¿no? Gracias a la cruz, ¿no? Bien. Este es el más famoso, de Chartres, o como sea. Este es en Amiens. Fíjense, ¿qué forma tiene el laberinto? Octogonal, bien. Vimos en la clase pasada
los baptisterios octogonales, ¿no? Aquí hace referencia a la resurrección, al octavo día, ¿no? Y en el centro eran un poquito autorreferenciales los arquitectos, y se pusieron ellos y pone la cruz, ¿no? Sí, lo importante es la cruz y los ángeles, y después se pone el obispo, el arquitecto y demás, ¿no? Ya un signo un anticipo del Renacimiento. Vieron que antes las obras de arte no se firmaban, ¿no? A partir del Renacimiento, todo el giro copernicano moderno, se empieza a poner artista en el centro, ¿no? Antes era anónimo, eran obras para Dios, ¿no? Pero bueno, empieza a ver, ¿no? Vamos a ver después en el Pórtico de la Gloria, en Santiago de Compostela también, el primer caso que se mete el escultor. Pero bueno, otro tema. Bueno, ahí aparece de nuevo el laberinto octogonal, con la forma octogonal, pero que el octógono también forma una cruz, ¿no es cierto? Es una cruz doble, si se quiere, el octógono, ¿no? Bien. Esto es en Reims, otra catedral francesa, muy importante, Notre Dame de Reims, ahí se coronaba a los reyes, en su momento era incluso más importante que Notre Dame de París, que el laberinto se perdió, entonces hay un boceto de cómo era, ¿no? En un momento los canónigos lo cambiaron, ¿no? Pero bueno, también tenía una forma octogonal, pero con 4 vértices así también octogonales, y también con los arquitectos y constructores, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo está eso? En el piso. Sí, son baldosas. A ver, en la otra se nota más, ahí. Esto es visto desde arriba, y están las sillas, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces la mejor vista es desde arriba, también, como todo laberinto, ¿no? La salida está desde el alto, ¿no? O sea, uno desde una mirada trascendente, si se quiere, le encuentra la vuelta. Cuando está en el medio del laberinto, no es tan fácil, ¿no? Tiene ese simbolismo también, ¿no? Esto es en Rávena, ¿no? Incluso este es más antiguo que el de Chartres, ahí me confundí, ¿no? Rávena es de las iglesias bizantinas mejor conservadas, ¿no? Está en Italia, en el noreste italiano, y esta es la iglesia de San Vitale, una de las más famosas por los mosaicos bizantinos que conserva, y en el piso conserva también, más chiquito, un laberinto no tan conocido, circular, y este es el mismo, sí, sí, sí. Y sí, está dentro de un triángulo, sí, un poco raro ahí. Está medio como al costadito, no está centrado como los otros, ¿no? Y fíjense lo que hay al comienzo, o al final, depende de cómo lo interprete, del laberinto, ¿no? La vieira del peregrino, que hablamos. La ostra, que recuerda el reino también. Según los triangulitos, da la impresión que uno sale del laberinto, ¿no es cierto? Entonces sale desde lo profundo del laberinto, suelen ser unidireccionales, no como los laberintos nuestros. Y terminan aquí en la vieira, ¿no? Como imagen del peregrinar de la vía, pero también del rey, ¿no? Que el destino está ahí. Ahí no hay nada, no, por lo menos no se ve. Pero un circulito. No sé si este tenía algo. A veces le ponían la cruz, pero acá parecería que no. Habrá que ir para ver. Habrá que ir para ver. Estos son los 2 únicos que pude ver en vida, son los más chiquitos. En vida real, digo, ¿no? En vivo y en directo, eso quise decir. Esto está en un camino que es el camino a Roma, que se llama Vía Francigena, que va desde el norte de Europa a Roma. Es como si fuera el camino de Santiago, pero a Roma, ¿no? Y esto está ya en Toscana, en 2 localidades. Lucca, una ciudad muy linda, la más grande, digamos, la catedral, y una localidad más pequeña, ¿no? Con Tremoli o por Tremoli. Y estos son de pared, ¿no? Y los peregrinos hacían una oración y lo iban recorriendo con el dedo. Pero bueno, es el mismo simbolismo, ¿no? También circular, fíjense cómo se iban transmitiendo, ¿no? Las vías de peregrinación también ayudaron a transmitir tipos iconográficos del arte sacro que uno los va encontrando en buena parte de Europa, ¿no? Bien, eso es laberinto, ¿no? Acá vemos este camino de la vía Francigena, que le decía, son 2 vías
que comunican a Roma, vía de peregrinación a Roma. Ahí no se alcanza a ver, pero abajo de ese peregrino, con el bastón y el morral, ¿no? Dice Romam peregrinantibus, ¿no? Peregrinos a Roma. Y en verdad uno caminaba a Roma, a Jerusalén, a Santiago desde su casa, digamos, ¿no? Y después las vías se iban haciendo, iban unificando. O sea, desde toda Europa iban a los lugares santos. Y normalmente se va caminando sobre antiguas calzadas romanas. Vieron las primeras uniones en Roma fueron las de los romanos. Vieron que, no sé si lo dije la clase pasada, lo dije la frase de Goethe. Goethe dice Europa se hizo peregrinante. El concepto de Europa actual, ¿no? Como algo relativamente unificado, ¿no? Nace, lógicamente, cuando se van cristianizando los distintos reinos, que eran antes llamados bárbaros, ¿no? Se había logrado antes cierta unificación en el Imperio Romano, después cae el imperio, se diluye, y bueno, se vuelve a lograr esa unidad, si se quiere, pero no ya usando las calzadas romanas, las legiones romanas, para lograr esa unidad a la fuerza, sino con los mercaderes también y los peregrinos, ¿no? Pero bueno, esta imagen de que el peregrinar que amplió la fraternidad, ¿no? Sacó de la feudalización, de la insularidad, de pequeñas comunidades endógenas, encerradas. Entonces, siempre el peregrinar, siempre viajar, entonces cuando se hace bien, se abre horizonte, ¿no? Y puede ayudar, no siempre, no es matemático, porque hay mucha frivolidad en el turismo actual, pero puede ayudar a tener una experiencia de amplitud humana y también de fe también, ¿no? Pero bueno, esto de que Europa se hizo peregrinando, podríamos decir que, bueno, la iglesia también se hizo así, desde el peregrinar de Jesús, peregrinar de los apóstoles, ¿no? Los misioneros. La iglesia se hace así también, ¿no? Porque camina, ¿no? Y es sano, creo que lo dijimos la vez pasada, ¿no? Un síntoma de tóxico de una religión es cuando deja de tener esa dimensión itinerante, ¿no? Pasa a nivel social, pasa a nivel político, pasa a nivel religioso. Si la religión deja de ser una religión en camino, se convierte en ¿qué? En secta, en fanatismo o en idolatría. Y eso nos puede pasar a nosotros. Por eso esto del sínodo, de la iglesia en salida, de estar en camino, es un camino también de salud para la religión, en este caso la nuestra, ¿no? Pero para toda religión. Bien, ahí vemos un poco el atuendo clásico, antiguo del peregrino, ¿cierto? El bordón, que es el palo, ¿no? El bastón del peregrino, la alforja o morral. ¿A qué santo le recuerda esto? A ver, santo muy popular en nuestras tierras. ¿Quién? No, otro, digo. Un santo peregrino. La iglesia de ese santo estaba acá en la esquina. Bueno, sí. Era la iglesia de los naturales. San Roque. San Roque, San Roque. San Roque, si ven la imagen, lo van a ver vestido de peregrino, porque él se convierte y hace una peregrinación a Roma y demás. Y está así, está vestido de peregrino, ¿no? Con el sombrero, le ponen la biel también. Entonces, los simbolismos, la capa, ¿se acuerdan cuando Juan Pablo II visitó Santiago de Compostela, que tuvo la Jornada Mundial de la Juventud? Le pusieron esa capita, es como, ¿cómo se llama? Museta, bueno, pero en verdad era la capa, era el poncho para la lluvia, diríamos nosotros, ¿no? Pero fíjense que en algunas vestimentas eclesiásticas se asumió de esa forma, ¿no? Bueno, la sandalia porque era el calzado que se usaba, ¿no? Pero lo importante y aparece la calabaza. San Roque, aparece en el bastón la calabaza. ¿Para qué se puede usar una calabaza? Para el mate no. también, para el mate, pero ¿para qué más? Como cantimplora. Exactamente, así de simple. Claro,
una calabaza nomás se cortaba y bueno, una tapita y era un modo para beber agua. Imagínense que no siempre, bueno, iban cruzando ríos y arroyos, pero había que asegurarse el agua y demás, ¿no? Bueno, esa es la vestimenta del peregrino y la simbología, ¿no? Algunos, fíjense en la simbología que aparece Mamantula, ¿no? Nuestra peregrina es Mamantula, que aparece con la cruz, que era al mismo tiempo bastón, o bordón sería. Una imagen muy linda, ¿no? Vieron que el Papa usa también, ¿no? Bueno, pero es una cruz que es el báculo al mismo tiempo, ¿no? O bordón, o bastón de peregrino. Entonces la cruz que se hace compañera de camino, ¿no? Y sostiene en la marcha, ¿no? E impulso, ¿no? También una imagen de la esperanza, ¿no? La esperanza, podríamos decir, es aquello, porque Jesús resucitó, la cruz dejó de ser un instrumento de tortura, se convirtió en un signo de alianza, de reconciliación, de salvación, pero también es aquello que me permite sostener mi camino, mi vida, ¿no? Bien, ahí vemos algunos de los caminos de Santiago, en la península ibérica. El más conocido es ahí al norte, que se suele hacer, más o menos desde la frontera de Francia son 30 días de camino, 30 y pico, pero hay uno desde Portugal, desde el sur de España, y acá se unían, en los Pirineos, caminos que venían de Francia, de Italia, de Alemania. Bueno, la gente caminaba de donde vivía hasta su lugar. Y hoy también algunos caminan de lejos también, ¿no? El camino, la peregrinación, vieron que habíamos visto que la silla también era parte del pueblo de Israel, la tiene el Islam también. Después los cristianos, ¿a dónde se peregrinó primero? A los lugares santos, que por supuesto, cuando se pudo, porque siempre hubo persecución al comienzo, ¿no? Después se recuperan los lugares santos, pero lo primero fueron los mártires, ¿no? Los mártires, los lugares santos en Jerusalén, Tierra Santa. Después veíamos, bueno, como lugar principal Roma y Jerusalén, Roma, Santiago. El momento de esplendor fue la Edad Media, ¿no? Y después, ya al fin de la Edad Media empieza a decaer y cuando viene la Reforma Protestante se pone mucho en cuestión. La procesión, el tema de las reliquias, había habido muchos abusos también con el tema de las reliquias, las indulgencias y demás. Se debilita bastante la peregrinación y curiosamente en el siglo XX se recupera, ¿no? Particularmente a partir de esa, si bien se había recuperado un poco, pero cuando va Juan Pablo II, Santiago y demás, se recupera un poco el camino de Santiago, después en el jubileo del 2000 se recupera el camino de Roma, y un fenómeno muy interesante porque en plena cultura y sociedad individualista, con esta falta de horizontes, o estrechez de miras, de horizonte, si se quiere, trascendente, nace este anhelo de ponerse en camino, a veces con motivación religiosa, a veces más o menos, pero normalmente la misma experiencia, algo de esto, ¿no? Y es muy contracultural, si se quiere, y profética en nuestro tiempo, ¿no? Porque implica tiempo, contrario a la inmediatez, proceso, paciencia, es algo duro, que implica esfuerzo, y silencio, contacto con la naturaleza, compartir como iguales con los demás. Tal vez la experiencia más linda que se da es el vínculo que se genera entre peregrinos, ¿no? Esto que planteaba Gabriel Marcel, que solo si tenemos esta conciencia de ser peregrino, de estar en caminos, se puede lograr una comunidad fuerte. Se experimenta un poco en el camino, ¿no? Porque en el camino uno normalmente también, si lo hace solo, bien, es un encuentro con uno mismo, con Dios, y con los demás, pero como iguales, porque te une el camino. Somos todos muy distintos, de distintos países, distintas culturas, distintas religiones incluso, pero somos todos peregrinos, te une el camino. Y eso genera un lenguaje común, porque el ayudarse mutuamente, bueno, es la verdad muy significativo. Este es un relieve en Fidenza, es parte de este camino de la Vía Romea Francigena. Francigena porque venía de los países de los francos, no necesariamente la Francia actual, sino del norte de Europa. Y en esta catedral aparece en el borde una caravana de peregrinos, fíjense, con el bastón y la mochilita, que después se convirtió como el logo de esa Vía Francigena. Y acá vemos en una casa estaba el mosaico de la cerámica. Para un lado vas a Roma, para el otro a Santiago de Compostela, ¿no?
porque depende para dónde vas, pero vas por y ahí aparecen las llaves y la vieira, ¿no? Bien, otras cosas de la espiritualidad del camino de Santiago que nos pueden ayudar. Este es el Monte del Gozo, que le había hablado. Allá bien al fondo se ven las torres de la catedral, ¿no? Y está esta imagen de los peregrinos señalada, ¿no? El Monte del Gozo, porque es el primer lugar donde uno ve la meta, ¿no? Y la esperanza tiene que ver con eso, ¿no? Con ese tener el corazón en el horizonte, dice una canción también con Cristo en el corazón en el horizonte, una canción de Cristóbal Fones sobre San Francisco Javier, ¿no? Entonces, cuando el corazón ya está en la meta, ¿no? Falta que lleguemos nomás y ese último poquito, ¿no? Pero bueno, la alegría de la esperanza es eso, ¿no? Por más que esté cansado, por más que haya tropezones, caídas, me sostiene que camino hacia Dios, ¿no? Está el Pórtico de la Gloria, les dejé ahí porque no vamos a llegar ahora, pero lo pueden revisar. El Pórtico de la Gloria dentro de la Catedral de Santiago es todo una ornamentación pétrea del pórtico, que es románico, que lo hizo el maestro Mateo, con la escuela, ¿no? Y que, bueno, es de las obras de arte románica más importantes del mundo, ¿no? Y es toda una Biblia en piedra, si se quiere, en el pórtico, que tiene varios simbolismos de la vida eterna, ¿no? Y de la esperanza. Pero bueno, no vamos a llegar. Lo interesante es que vos llegás ahí entraban los peregrinos, ¿no? En la entrada de la catedral, y te recibe Santiago Apóstol, que está enterrado ahí, ¿no? Uno camina a Santiago, a la tumba del apóstol Santiago, Santiago el Mayor. Y aparece Santiago sentadito, esperándote, con el pergamino, ¿no? Del Evangelio en una mano, con el bastón en la otra, el bordón del peregrino, pero sentadito esperándote. Y transmite su rostro mucha serenidad, ¿no? Y para mí esta imagen sintetiza también otra de las dimensiones o de las experiencias que hace el peregrino también. Lo puede hacer en Santiago, lo puede hacer acá en la Guadalupe, ¿no? El que peregrina en la esperanza es el que hace experiencia de esa serenidad, ¿no? De saber de que nuestro camino, nuestra vida está en manos de Dios. Porque si uno empieza a caminar y está totalmente pensando, uy, ¿dónde me voy a hospedar? Uy, ¿dónde voy a ir? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a haber piedras en el camino? Bueno, no camina, se paraliza por la incertidumbre. En cambio, no camina y sabe que hay albergue y después te dejas llevar por el camino, ¿no? Como los niños que correteaban y bebían del camino, decía Peggy. Y ahí está la experiencia de la esperanza, ¿no? Entonces esa serenidad del apóstol al llegar tal vez resume una de las enseñanzas del camino, ¿no? De saber saborear y gustar cada etapa, ¿no? Cada etapa del camino, no querer estar en la siguiente, ¿no? Lo contrario de la ansiedad, ¿no? Por lo menos a mí me resultó significativo. Y eso, saber gustar cada día, ¿no? Y valorar cada día. Bueno, me parece que solo quien tiene esa serenidad lo puede hacer. Y vivir con sabiduría es eso, ¿no? Y después del abrazo al santo, otra imagen románica, ya en el altar mayor, también sedente, o sea, está sentado, pero está toda cubierta en plata y demás. Y se hace ese gesto, se lo abraza como de atrás al santo. Ahí está Juan Pablo II abrazándolo. Pero decíamos la clase pasada una imagen de la fe, ¿no? El camino de la fe termina en el abrazo, en definitiva en el abrazo del Padre, ¿no? Bien, y terminamos con esta imagen más actual del Centro Aletti, escuela de mosaicos que está en Roma, pero esta es una capillita que está en Eslovenia. Ya hablamos la vez pasada un poco de la espiritualidad de Santa Teresita de Niño Jesús, que habla del camino, del caminito de la infancia, ¿no? Hoy salieron la imagen del camino, de la infancia, de la confianza, ¿no? Bueno, Santa Teresita lo plantea mucho en su espiritualidad. Y acá en este mosaico aparece Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Quién está atrás? Jesús resucitado. ¿Y quién es esta mujer que está aquí? No, no es María, es otra María. María Magdalena. ¿De dónde está saliendo María Magdalena? Del sepulcro vacío.
Señores, ¿dónde nace la esperanza? En la mañana de la Pascua, ¿no? Ahí empezó todo. Y la primera, la apóstol de los apóstoles, se llama María Magdalena, porque fue la primera que anunció que Jesús resucitó. Fue corriendo a los discípulos, Jesús resucitó, ¿no? La primera anunciadora, ¿no? De la resurrección de Jesús. Está saliendo del sepulcro, se ve la vestimenta en el piso atrás. Ese paso del salir del sepulcro, una imagen hermosa, ¿no? Paso de la muerte a la vida, ¿no? De la resurrección. Santa Teresita, muy devota de María Magdalena, ¿no? Entonces, sintetiza el mosaico como varias imágenes evangélicas que condensan un poco la espiritualidad de Santa Teresita. Esta es María Magdalena. María Magdalena. Y Santa Teresita es esta. Y Jesús resucitado. Entonces, Jesús resucitado sale del sepulcro. Es a partir de ese encuentro, ¿no? Del resucitado con María Magdalena, ¿no? A partir de ahí nace el anuncio de la resurrección. Pasan 19 siglos, ¿no es cierto? Y se va transmitiendo el evangelio de generación en generación. Fíjense, ¿qué es la tradición de la iglesia? Esto. El anuncio del evangelio. Aparece el libro del evangelio con el cordero. Se pasa de generación en generación. Desde María Magdalena llegó a Santa Teresita y a nosotros también, ¿no? Cuando recibimos ese anuncio, ese traspaso se hace al amparo de la mano y el manto del resucitado. Eso es tradición de la iglesia, ¿no? Solo, porque la tradición nace de la entrega de la vida de Jesús, ¿no? Entonces, solo desde la llaga del resucitado y cobijado por él, se va dando esa misión de la iglesia de transmitir el anuncio de generación en generación. Llega ese anuncio a Santa Teresita y ella, que muy bien es patrona de las misiones, cuando recibe el anuncio del Evangelio, del amor de Dios Padre, nuestra vida cambia, nuestro modo de caminar cambia, porque caminamos hacia el Padre, hacia donde está señalando Jesús, ¿no? Él es el camino. ¿Y cómo lo sintetiza el autor? Haciendo que Santa Teresita camina sobre los pies de Jesús, y Jesús está caminando sobre las aguas, une con otro evangelio. Fantástica síntesis de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Esto, caminar sobre los pies de Jesús, recibir el anuncio del evangelio, anuncio de vida nueva, de saber que Dios nos ama, que somos sus hijos, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y eso me permite caminar de modo nuevo, no arrastrando la vida, sobreviviendo solamente, sino caminar como hijos de Dios. En el Hijo, Él es el puerto firme que hace que no me hunda. En el camino firme, Él es el caminito de la confianza y en el abandono. ¿Y por qué puedo hacer ese caminito de confianza y abandono que dice Santa Teresita? Porque hice la experiencia del amor del Padre. Lo recibí el Evangelio, el anuncio del amor del Padre en Cristo. Y sostenida por el abrazo del Padre, no me hundo. Caminar en Cristo significa hacer experiencia del amor del Padre. Por eso no me hundo, y si me hundo me levanta el abrazo del Padre, ¿no? Y me permite caminar de un modo nuevo, con la confianza de los hijos de Dios, la confianza y el abandono de los hijos, ¿no? Bueno, fantástica síntesis de lo que es la esperanza, ¿no? La espiritualidad de Santa Teresita sintetizada en el Evangelio de la Resurrección de Jesús, el encuentro de la Magdalena con Jesús, se pone en camino, ¿no? No me retengas porque voy al Padre, ¿no? Yo soy el camino hacia el Padre. Y caminar sobre las aguas, ¿no? Fíjense que de las aguas nace el caminito. Como que la tierra firme nace de esa experiencia de las aguas, ¿no? Bueno, pidamos para nosotros, y ojalá que si algo queda de estos cursos, más allá de expresiones raras de algunos filósofos y demás, y poetas, que hagamos esta experiencia en nuestra vida, de la esperanza, del abandono, ¿no? Que nos invita también Santa Teresita, y que nos anime a que este caminar sea comunitario, ¿no? Porque la esperanza nace del amor y siembra amor y fraternidad. Porque el que camina como hijo, en el Hijo, siembra, construye fraternidad, ¿no? Bueno, así terminamos. Sí. Porque veo, yo por ignorancia. Pregunte. Pero esta obra es nueva. Porque en general uno va viendo que las obras, por lo poco que he visto, ellos evangelizaban con el arte. Sí, totalmente. Y hoy en día se evangeliza a través del arte, y como esto me da la respuesta porque esto es nuevo. A veces sí, no claro. Veo, o sea, no es que yo Sí, tenés razón. Tenés razón. No puede conocer de arte, pero generalmente no sé dónde hay o dónde está eso.
Buenísimo comentario y pregunta, ¿no? El arte sacro cristiano fue y puede ser más una herramienta privilegiada de evangelización, ¿no? Vieron que en las catedrales, ¿por qué se ponían los vitrales y los cuadros? Porque la mayoría eran analfabetos, ¿no? Entonces era la Biblia de vidrio o de piedra, ¿no? O lo que sea, para explicar. Y esto falta mucho en la iglesia. Tenemos una riqueza en el arte sacro. Hoy, es cierto que también hay crisis en el arte contemporáneo también hay de todo, pero hay cosas muy buenas actuales, ¿no? Y a veces las desconocemos, ¿no? Esto que pasaba de los vitrales de Guadalupe, ¿no? Que lo tenemos y no lo conocemos, ¿no? Entonces a veces falta pedagogía, ¿no? Porque el arte está, pero no lo conocemos y no conocemos el simbolismo. El simbolismo, la riqueza de los símbolos cristianos. El ancla en una tumba. Yo no entiendo por qué en nuestras tumbas no hay un ancla, no hay una paloma con un olivo. Ponemos a veces cada gansada en vez de poner cosas significativas. Sepan que si alguna vez me toca morir antes que ustedes, en la tumba tiene que estar la vieira del peregrino y en algún símbolo de la catacumba, en el epitafio, por amor de Cristo, en la lápida, ¿no? Bien, pero bueno, buenísimo, hay mucho por conocer y a mí, por lo menos, mi experiencia me ayudó mucho a mi fe, digamos, más allá de que me ayuda después para la evangelización. Yo, en el mismo seminario, estos mosaicos del Centro Aletti, pueden entrar a la página Centro Aletti, llenaron Europa de estos mosaicos, el mundo, ¿no? Ahí en Brasil también, ¿no? En varios lados. Y uno tiene un buscador de mosaico. Entonces, por ejemplo, está toda la Biblia puesta en mosaico. Entonces uno busca, tengo que dar una catequesis sobre la samaritana. Pone samaritana, te aparecen 10 mosaicos. Centro Aletti es un centro que fundó el Papa Juan Pablo II para unir la cultura y la riqueza de Oriente y de Occidente en el año 98. Y está en Roma, el Centro Aletti, pero reúne artistas, es como si fuera una residencia internacional de artistas que buscan hacer que en el arte también, por medio del arte, evangelizar y recuperar el arte de Oriente y Occidente. Entonces sus mosaicos y pinturas tienen elementos de la tradición artística y espiritual de Occidente y de Oriente al mismo tiempo. Los mosaicos tienen mucho de los íconos bizantinos, con el dorado y demás, pero con un dinamismo muy occidental también. Entonces, bueno, sería para otra clase, pero ahí pueden bucear, es una página fantástica, han hecho obras muy buenas, con mucho simbolismo, algunas te las van explicando, porque a veces no es tan fácil, no son tan intuitivas, y entonces uno busca en el buscador, por ejemplo, tal samaritano, te aparecen 10, y así. ¿Solo en la página o está...? No, son mosaicos reales, ¿no? En iglesias. En distintos lugares, pero en la página tienen como un catálogo centralizado. Sí, el lugar donde, pero después van, claro, donde estudian, después se mudan a cada lugar. ¿No? Acá en Argentina... No, en Argentina no hay ninguna obra de ellos, porque son muy caras. Vos pensás que eso lo hacen con piedra, buscan usan piedras de Argentina, algunas, porque para que el color coincida, buscan piedra de todo el mundo, no es nada barato. Pero bueno, acá todavía no. En Brasil, en el santuario de Aparecida, están haciendo muchos. Bueno, pero el arte así, claro. no valor de... o sea, yo digo, Sí. lo que valía es algo Sí. lo que uno ve, esa... Aparte no se escatimaba porque era también para Dios, ¿no es cierto? Y para la comunidad. Sí. Bueno, ahora ha habido algunos problemitas porque un poco uno de los grandes sacerdotes que inspiró el Centro Aletti, no era el único, lo bueno es que el Centro Aletti trasciende, pero es el padre Rubnik, que tuvo ahora algunas denuncias de abuso, entonces hubo medio lío. Pero bueno, el Centro Aletti sigue más allá de este curso. Y bueno, la belleza trasciende también la fealdad que hay en el hombre, ¿no? Porque algunos planteaban, para mí de forma equivocada, de que a partir de esa denuncia de abuso había que destruir todos los mosaicos que habían hecho esta gente. Me parece un planteo muy iconoclasta. Iconoclasta era un movimiento que en su momento pensaba que el arte, representar cosas sagradas era idolatría, entonces destruían imágenes sagradas. Un planteo me parece que no va por ahí, ¿no? Porque la belleza trasciende la moralidad del artista. Si vamos al caso, la mayoría de los artistas eran unos degenerados. Capaz que ni nos enteramos, pero había varios artistas que teníamos que destruir la mitad del arte occidental. Pero bueno, son planteos que me parecen un poco radicales que no va por ahí.
Y eso es interesante también, porque hay trigo y cizaña en toda persona humana. Hay trigo y cizaña en la iglesia. Nosotros podemos crear belleza y ser corruptos al mismo tiempo. Eso, cuidado, ¿no? No queramos separar el trigo y la cizaña porque podemos destruir lo poco de trigo que hay, ¿no? Pero bueno, capaz que alguno conoce el caso y le puede servir. Bien, muy bien, el icono esplendor de lo sagrado del padre Sáenz. Y bueno, hay varios libros, ¿no? Todo lo que es la iconografía, bueno, no nos da los encuentros para hablar de tanto, ¿no? Pero bueno, es bueno conocer, hay mucho y les puede ayudar. A mí me ayudó para la vida de fe, para la vocación sacerdotal, para la misma teología. Yo creo que es una deuda, ¿no? La teología se tiene que enseñar con arte, porque si no, porque el arte conecta con la dimensión más afectiva y existencial. Un problema de la teología es que ha quedado muy heredera de la ilustración, del racionalismo, de la idea, y así nos va, porque no conectamos también con el drama humano. El arte nos ayuda a conectar con el drama humano. Si esto no me habla a mi drama, a mi búsqueda, a mi sed, no me sirve. Entonces, si no logramos esa conexión, y bueno, este centro busca un poco eso, por medio del arte, ¿no? Después les puedo poner el link de la página y después ser. Luz y oscuridad depende de qué queremos sacar de nosotros. Sí, totalmente. Bien. La cruz de San Damián también, claro, que tiene mucho de oriental también. Bien. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Alguien había levantado la mano. No, pero no está más. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Bueno, gente. Bueno, gracias. Muchas